Evangelio de hoy. Viernes 1 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su ciudad. Y, cuando empezó a enseñar en la sinagoga, la gente se quedó asombrada, y decía: ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, debido a la falta de fe de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Mateo nos presenta un momento de gran carga emocional en la vida de Jesús. Tras haber realizado milagros y pronunciado enseñanzas sabias en varias ciudades y aldeas, Jesús llega a su ciudad natal, Nazaret, donde es recibido de manera sorprendentemente fría y distante. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre el rechazo que puede enfrentar el mensaje de Jesús. Y, a través de él, nos lleva a examinar la actitud humana frente a la revelación divina y la falta de fe. La acogida de Jesús en su tierra natal. Cuando Jesús regresa a Nazaret, es recibido por la gente con una mezcla de asombro y escepticismo. Ellos, que lo conocían desde su infancia, no logran aceptar la nueva identidad que él ha adquirido como el Mesías, el Hijo de Dios. A pesar de los milagros realizados en otros lugares, ellos no pueden ver más allá de la imagen de un simple carpintero, el hijo de María. La incredulidad de sus paisanos es desconcertante, pero, al mismo tiempo, refleja una realidad dolorosa: el rechazo de la luz cuando ésta se presenta en una forma que no es esperada. La actitud de los habitantes de Nazaret es un recordatorio de cómo nuestras percepciones limitadas pueden nublar nuestra capacidad para reconocer lo divino cuando se manifiesta de una manera humilde y cotidiana. Jesús no llega a Nazaret como un conquistador o un rey rodeado de poder y riquezas, sino como el mismo hombre que había sido conocido en su niñez. Un ser humano de carne y hueso, que ahora reclama una autoridad que no puede ser aceptada por quienes lo vieron crecer. Esto es, sin duda, uno de los mayores obstáculos para la fe. La incapacidad de ver más allá de las limitaciones humanas, de reconocer lo eterno en lo temporal. La incredulidad y su relación con los milagros. Jesús, al ser rechazado en Nazaret, se enfrenta a la dura realidad de que, aunque en otros lugares, su palabra y sus milagros trajeron sanación y esperanza, en su propia ciudad no podía realizar grandes obras. Este pasaje menciona que, debido a la incredulidad de la gente, Jesús no pudo realizar muchos milagros allí, salvo algunos pocos, que, como el evangelista subraya, fueron curaciones. Este detalle es fundamental para entender el mensaje que Jesús nos deja. La fe, o la falta de ella, tiene un poder transformador sobre nuestra vida. La incredulidad no solo impide que experimentemos la acción de Dios en nuestras vidas, sino que limita nuestra capacidad de recibir la gracia que se nos ofrece.
La falta de fe es un obstáculo para los milagros. Pero no porque Dios no quiera obrar, sino porque el corazón humano debe estar dispuesto a recibir la obra divina. Jesús no fuerza su voluntad sobre nadie. Y aunque tiene el poder de sanar y transformar, respeta la libertad humana de aceptar o rechazar su mensaje. La fe es el vehículo por el cual nos acercamos a la gracia de Dios. Y cuando esa fe está ausente, el espacio para la acción divina se reduce. La fe, por tanto, no es solo un acto de creencia, sino una disposición del corazón que permite la intervención de lo divino en lo humano. La sabiduría divina oculta en la simplicidad humana. Uno de los elementos más sorprendentes en este pasaje es el asombro de la gente ante la sabiduría de Jesús. A pesar de que lo conocían como un hombre común, no podían negar la profundidad de sus enseñanzas. Pero, en lugar de asombrarse de la revelación divina que les estaba siendo presentada, se enfocaron en su origen terreno. ¿De dónde le viene esta sabiduría y estos poderes? Cuestionan. El rechazo de Jesús no solo es una cuestión de incredulidad, sino también de orgullo, pues, al no ser capaces de aceptar que un hombre de su mismo pueblo pudiera ser el portador de una sabiduría superior, se sienten amenazados por la autoridad de su palabra. Este rechazo puede verse como una manifestación de la dificultad humana para aceptar que lo divino puede estar presente en lo mundano, en lo cotidiano, en lo cercano. La sabiduría de Jesús se esconde en su aparente humildad. Un poder que no puede ser comprendido con los ojos carnales, sino solo con los ojos del corazón. Aquellos que están dispuestos a mirar más allá de la superficie. La sabiduría divina no siempre se manifiesta de maneras grandiosas o impresionantes. En muchas ocasiones, Dios se presenta a través de lo que consideramos humilde, ordinario. Y lo que vemos como familiar puede ser el vehículo de su revelación. Este es un reto constante para el cristiano. Aprender a reconocer la presencia de Dios en las pequeñas cosas de la vida, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. La grandeza de Dios se oculta muchas veces en lo que parece común y corriente, y la verdadera sabiduría es aprender a ver a Dios en todo lo que nos rodea. El peligro del desprecio y la falta de fe. El rechazo de Jesús en Nazaret muestra las consecuencias del desprecio y la falta de fe. Los habitantes de la ciudad no estaban dispuestos a aceptar el llamado de Jesús. No por falta de evidencia, sino por la dureza de su corazón. La incredulidad no solo es una barrera para los milagros, sino también un obstáculo para el crecimiento espiritual. Cuando cerramos nuestros corazones a la posibilidad de un encuentro profundo con Dios, nos cerramos a la oportunidad de ser transformados por su gracia. El peligro de esta actitud es grande. Pues, como muestra este pasaje, Jesús no forzó su presencia, sino que permitió que su ciudad natal fuera testigo de lo que podría haber sido un gran momento de transformación, pero que se perdió debido a la falta de fe. Este es un mensaje claro para nosotros. Cuando no estamos dispuestos a recibir lo que Dios nos ofrece, cuando rechazamos su palabra y su acción en nuestra vida, corremos el riesgo de quedarnos estancados en nuestra propia incredulidad. La falta de fe no es solo un acto de no creer, sino un acto de cerrarse a las posibilidades
que Dios quiere ofrecernos, y, en última instancia, a la obra de su gracia. La fe no solo es una virtud que fortalece nuestro corazón, sino una puerta abierta a las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. La relación entre familiaridad y desprecio. Un tema central en este pasaje es la relación entre la familiaridad y el desprecio. La gente de Nazaret no podía aceptar a Jesús como el Mesías, precisamente porque lo conocían desde su niñez, y eso los hacía incapaces de reconocer su autoridad divina. Este fenómeno no es extraño en nuestra vida diaria. Muchas veces, la cercanía con algo o alguien nos impide ver la verdad más profunda sobre esa persona o cosa. La familiaridad nos hace pensar que lo conocemos todo sobre lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero, en realidad, nos ciega a nuevas perspectivas y revelaciones que podrían cambiarnos. En nuestra relación con Dios, este mismo fenómeno puede ocurrir. Si solo vemos a Dios a través de los ojos de nuestras ideas preconcebidas, de nuestras experiencias pasadas o de nuestras expectativas limitadas, podemos perder la capacidad de reconocer su acción renovadora en nuestras vidas. Dios no está limitado a nuestras percepciones humanas y lo que creemos saber sobre Él puede ser solo una fracción de la verdad. Debemos aprender a acercarnos a Él con una mente y un corazón abiertos, dispuestos a recibir lo nuevo, a ser sorprendidos por su grandeza. La importancia de la disposición del corazón. En este pasaje de Mateo, se pone de manifiesto que no es el poder de Jesús el que falla, sino la disposición del corazón humano. La fe es la clave que permite que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. La gente de Nazaret no estaba preparada para aceptar a Jesús como el Mesías, porque sus corazones estaban cerrados, anclados en sus propias ideas preconcebidas sobre Él. De esta manera, el rechazo de Jesús no solo es un acto de incredulidad, sino también un acto de desconfianza, de falta de apertura hacia la novedad de la obra de Dios. La disposición del corazón, por tanto, es esencial para que podamos recibir la gracia de Dios. No es suficiente con conocer intelectualmente las enseñanzas de Jesús o admirar sus milagros desde una distancia. Lo que realmente transforma nuestra vida es la apertura total a su presencia en nuestro corazón. La disposición a creer y a dejar que su palabra y su amor nos cambien profundamente. La fe no es solo un acto de entender, sino de abrirnos a lo divino con humildad y amor. La lección de humildad en la vida de Jesús. Jesús, al ser rechazado en Nazaret, nos muestra una lección profunda de humildad. A pesar de su grandeza divina, Él no impone su voluntad sobre aquellos que no creen en Él. En lugar de estar indignado o frustrado, Él se limita a explicar que un profeta solo es rechazado en su tierra y en su casa. La humildad de Jesús se muestra en la manera en que acepta el rechazo, en lugar de imponer su poder sobre aquellos que no lo aceptan. Este acto de humildad es una enseñanza para nosotros, pues nos recuerda que, aunque tengamos poder, debemos vivir en humildad, respetando la libertad de los demás para aceptar o rechazar nuestra presencia. El peligro de la falta de fe. Uno de los puntos más impactantes de este pasaje es el final, donde se nos dice que Jesús no hizo allí muchos milagros, debido
A la falta de fe de ellos. La falta de fe de los habitantes de Nazaret les impidió recibir las bendiciones que Jesús quería ofrecerles. Este es un tema recurrente en los evangelios. La fe, o la falta de ella, es clave para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. La fe no es solo un acto de creencia intelectual, sino una apertura del corazón a lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. La falta de fe, por otro lado, puede bloquear la acción de Dios. Cuando no estamos dispuestos a creer. Cuando no nos abrimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos cerramos a su gracia. Jesús, en este pasaje, nos muestra cómo la incredulidad de las personas puede poner límites a lo que Dios desea realizar. Aunque Él esté presente y dispuesto a obrar. Esto debe ser una advertencia para nosotros. No debemos permitir que nuestras dudas o nuestro escepticismo nos aparten de lo que Dios quiere darnos. La fe, aunque pequeña, es capaz de mover montañas. Y es por medio de ella que podemos experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. La profundización de la fe. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe en la vida cristiana. La fe no es solo un acto inicial de creencia, sino una actitud continua que permite a Dios actuar en nosotros. En el caso de Nazaret, la falta de fe fue un obstáculo. Pero también puede ser una invitación para nosotros a profundizar nuestra fe. A no conformarnos con una visión limitada de Jesús, sino a reconocerlo como el Salvador y Señor en todas las áreas de nuestra vida. La fe genuina es aquella que ve más allá de las apariencias y que confía en el poder y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos completamente cómo Él obra en nuestras vidas. Es importante notar que, a pesar de la falta de fe en Nazaret, Jesús no abandona a su ciudad. Él sigue enseñando, sigue ofreciendo la sabiduría divina. Aunque los milagros no se realicen debido a la incredulidad. Esto nos muestra la paciencia de Dios, quien no se cansa de ofrecernos su gracia, incluso cuando nosotros somos lentos para aceptarla. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo. Nos invita a abrir los ojos y el corazón a su presencia, a confiar en Él y a permitir que su poder transforme nuestras vidas, superando los obstáculos de la incredulidad. El pasaje de Mateo también nos invita a reflexionar sobre cómo la incredulidad puede ser un obstáculo en nuestra vida espiritual. La incredulidad no solo se refiere a la falta de fe en las grandes cosas, sino también a la incapacidad de ver la obra de Dios en los aspectos más pequeños y cotidianos de nuestra vida. A menudo, la familiaridad con las bendiciones de Dios, o con las personas a través de las cuales Él obra, nos impide ver su poder. Nos resulta difícil reconocer que Dios se manifiesta en lo común, en lo cercano, en lo que ya conocemos. Es necesario hacer un esfuerzo consciente para abrir los ojos y no quedarnos atrapados en nuestras expectativas limitadas. Esta es una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces, al enfrentarnos a situaciones difíciles o a momentos de desánimo, esperamos una intervención espectacular de Dios, cuando en realidad, Él puede estar actuando de maneras mucho más sutiles? Puede que no veamos milagros grandiosos, como los que experimentaron algunas personas en el Evangelio.
Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Dios siempre está presente, incluso cuando no lo percibimos de manera clara. La fe verdadera consiste en confiar en Él, incluso cuando las señales no son tan evidentes o espectaculares como nos gustaría. La transformación que provoca la fe. La fe tiene el poder de transformar nuestra realidad. Y este es otro aspecto importante que podemos extraer de este pasaje. Cuando creemos en Jesús y en su poder, nuestra vida cambia. No solo en términos de lo que experimentamos exteriormente, sino también en lo profundo de nuestro ser. La fe nos permite ver el mundo con otros ojos. Nos da una nueva perspectiva y nos capacita para enfrentar las adversidades con esperanza. Pero esta transformación solo ocurre cuando tenemos la disposición de creer, de confiar y de abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere hacer en nosotros. En Nazaret, la gente se escandalizó por la simple idea de que un hombre tan común pudiera ser el Mesías. Ese es el problema con la incredulidad. Nos impide experimentar la transformación que Dios tiene preparada para nosotros. Es a través de la fe que experimentamos el poder sanador y transformador de Dios. Cuando creemos y confiamos en Él, nos abrimos a su acción en nuestra vida, permitiendo que su gracia y su amor nos cambien desde adentro. Si la gente de Nazaret hubiera tenido fe, podrían haber sido testigos de milagros extraordinarios. Sin embargo, su falta de fe les impidió ver y experimentar la obra de Dios. Esto nos recuerda que, al igual que ellos, podemos estar perdiendo muchas bendiciones solo porque no estamos dispuestos a creer en lo que Dios puede hacer, incluso en medio de nuestra vida cotidiana. La fe como clave para la obra de Dios en nosotros. En el Evangelio, encontramos repetidamente que la fe es el elemento clave para que la obra de Dios se realice en las vidas de las personas. Jesús, a lo largo de su ministerio, realizó milagros, curaciones y prodigios, pero siempre destacó la importancia de la fe. En numerosas ocasiones, Jesús dijo: «Tu fe te ha salvado», o «que se haga según tu fe». La fe no solo es la puerta de acceso a los milagros de Dios, sino que es también el vehículo a través del cual Él realiza su obra transformadora. Lo que sucedió en Nazaret no fue un caso aislado. A menudo, Jesús no pudo realizar milagros debido a la falta de fe de las personas. La fe es como un terreno fértil que permite que la semilla de la gracia de Dios crezca y dé frutos. Sin la fe, ese terreno permanece estéril, incapaz de recibir la vida de Dios. Cuando tenemos fe, no solo creemos en lo que Jesús puede hacer, sino que también nos ponemos en una posición activa para recibir y colaborar con Él en su obra de redención. Esto nos desafía a cuestionarnos. ¿Estamos dispuestos a confiar completamente en Dios, incluso cuando no entendemos por completo lo que está sucediendo en nuestra vida? La fe implica una rendición total a la voluntad de Dios. Y es solo a través de esta rendición que experimentamos su poder transformador. Si bien las dificultades pueden ser una razón para dudar, también son una oportunidad para profundizar nuestra fe y permitir que Dios obre en nosotros, incluso cuando las circunstancias no parecen ser favorables. La humildad de Jesús,
un ejemplo a seguir. Es interesante que Jesús, a pesar de ser rechazado y no ser reconocido en Nazaret, no se muestra molesto ni frustrado. Él simplemente reconoce la realidad de la falta de fe de su pueblo y continúa su misión sin desanimarse. Jesús es un ejemplo de humildad y paciencia. Él no depende de la aprobación de los demás, ni de la validación humana. Su identidad y su misión no están condicionadas por la aceptación o el rechazo de las personas. En lugar de forzar el reconocimiento, Jesús sigue adelante con su llamado, mostrando que su propósito va más allá de lo que los demás piensan de él. De esta manera, nos muestra una lección importante. No debemos dejar que la falta de reconocimiento o la incredulidad de otros nos detenga. En nuestra vida cristiana, también encontraremos momentos en los que no seremos comprendidos o aceptados. Pero la respuesta de Jesús nos enseña que debemos seguir adelante con fidelidad, sabiendo que nuestro propósito está en las manos de Dios y no en la validación externa. Como cristianos, estamos llamados a ser como Jesús, humildes, pacientes y decididos, a seguir el camino que Dios nos ha marcado, sin importar lo que los demás piensen o digan. La llamada a la aceptación de lo sagrado en lo común. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es la invitación a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en su perspectiva humana, en su visión limitada de lo que un profeta debería ser. Al igual que ellos, muchas veces nosotros nos resistimos a ver a Dios en lo que nos es familiar. Estamos tan acostumbrados a nuestra vida diaria, a las personas a nuestro alrededor, que nos cuesta ver lo sagrado en lo común. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras experiencias cotidianas y descubrir cómo Dios se manifiesta en medio de ellas. Los milagros de Jesús no siempre fueron eventos grandiosos. A menudo, eran señales de algo mucho más profundo que ocurría en el interior de las personas que lo seguían. Aprender a ver lo sagrado en lo ordinario es parte del crecimiento espiritual. Si solo esperamos que Dios se manifieste en lo espectacular, es probable que nos perdamos muchas de las formas sutiles en que Él obra en nuestra vida diaria. El desafío de la fe en un mundo escéptico. En un mundo cada vez más escéptico y marcado por la duda, el desafío de la fe es más pertinente que nunca. Jesús mismo enfrentó la incredulidad y el rechazo, especialmente en su tierra natal, donde la familiaridad con Él se convirtió en un obstáculo. En nuestra sociedad actual, también encontramos muchos que rechazan la fe, no porque no reconozcan la sabiduría de Dios, sino porque les resulta difícil aceptar lo divino en lo humano, lo eterno en lo temporal. Este rechazo puede ser desalentador, pero debemos recordar que la fe no depende de la aceptación de los demás, sino de nuestra relación personal con Dios. Cada acto de fe, cada respuesta a la invitación de Dios, es un paso hacia la transformación que Él quiere realizar en nosotros. Que no nos dejemos desanimar por la falta de comprensión de los demás, sino que sigamos adelante, confiando en que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos de manera clara.
La sombra de la familiaridad, una barrera para la fe. La familiaridad puede ser una de las mayores barreras para la fe. Las personas de Nazaret no podían ver más allá de la humanidad de Jesús, no podían concebir que ese niño que había crecido entre ellos, ese joven carpintero, pudiera ser el Mesías prometido. Esta es una realidad que todos enfrentamos. La tendencia a ver lo ordinario como algo común. Y olvidarnos de que lo sagrado puede estar escondido en lo que nos es cercano y familiar. A veces, nos resulta difícil reconocer lo divino en lo cotidiano, lo que está cerca de nosotros. Y por eso nos cerramos a las bendiciones que Dios quiere darnos. La falta de fe de los habitantes de Nazaret no fue simplemente una negación intelectual, sino un rechazo personal de lo que no podían comprender. Al ver a Jesús crecer entre ellos, sentían que no había nada especial en él, y este conocimiento cercano se convirtió en un obstáculo para la aceptación de la verdad que él traía. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Reconocemos a Dios en lo cercano, en las personas con las que convivimos cada día, en lo aparentemente ordinario. A veces, el hecho de estar tan cerca de algo o alguien puede cegarnos a su verdadero valor. Este desafío es particularmente significativo en nuestra relación con Jesús. Jesús, en su encarnación, vino a compartir nuestra humanidad. Pero esto no significa que su divinidad fuera menos real. El misterio de la encarnación es precisamente ese. Lo divino se oculta en lo humano. Es un llamado a mirar más allá de la apariencia y descubrir la presencia de Dios en las cosas más simples de nuestra vida cotidiana. La misericordia de Dios a través del rechazo. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en su ciudad natal, Él no se aleja de ellos. Al contrario, continúa siendo fiel a su misión. Aunque los frutos inmediatos de su ministerio en Nazaret no sean tan visibles. Este es un reflejo de la misericordia infinita de Dios, que no abandona a aquellos que no lo aceptan. Jesús muestra una profunda paciencia, lo que nos enseña que, incluso cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión de los demás, la misericordia de Dios sigue operando. El hecho de que Jesús no se aleje de Nazaret, a pesar de la incredulidad, nos recuerda que el amor de Dios no depende de nuestra aceptación. La misericordia de Dios no se basa en los méritos humanos, sino en su fidelidad y amor incondicional. A través de este rechazo, Jesús nos enseña a ser pacientes, a seguir siendo fieles a nuestro propósito, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El desafío es no permitir que el rechazo de los demás nos desanime. Al igual que Jesús, estamos llamados a mantener nuestra misión viva, a ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin importar cuántos nos rechacen o no entiendan. Este es un recordatorio de que la verdadera medida del éxito en nuestra vida cristiana no es la aprobación de los demás, sino nuestra fidelidad a la misión que Dios nos ha encomendado. Jesús no se desvió del camino por el rechazo. Al contrario, continuó enseñando y anunciando el reino de Dios, con amor y misericordia, sin rendirse. A través de él, Dios nos invita a hacer lo mismo. La fe como la clave para recibir lo divino. Una de las enseñanzas más evidentes de este pasaje
Es que la fe es la clave para que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas. La incredulidad de los habitantes de Nazaret impidió que experimentaran el poder de Dios en toda su plenitud. Aunque Jesús estuvo presente entre ellos, su corazón cerrado no permitió que su mensaje se infiltrara profundamente en sus vidas. Así como en Nazaret, en nuestra vida, también existe el riesgo de que nuestras barreras, ya sean dudas, miedos o certezas infundadas, nos impidan recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. La fe no es solo un acto de creer en Dios, sino un acto de abrirse completamente a Él, de confiar plenamente en su voluntad, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Cuando la fe es genuina, se convierte en un puente que conecta nuestra vida humana con la acción divina. En cambio, la falta de fe crea una pared que nos aleja de la experiencia profunda de su amor y poder. La transformación que proviene del encuentro personal con Cristo. Otro aspecto relevante que se destaca en este pasaje es la importancia de un encuentro personal con Cristo. Los habitantes de Nazaret no podían comprender a Jesús, porque lo veían solo como el hijo de María, un hombre común de su tierra, sin percibir su naturaleza divina. Este malentendido subraya la verdad de que, para entender plenamente a Jesús y su misión, debemos ir más allá de las apariencias externas y tener un encuentro personal y profundo con Él. Este encuentro personal con Cristo no se da solo en grandes momentos de revelación o en experiencias espirituales extraordinarias, sino en lo cotidiano, en lo ordinario, en las situaciones y momentos más simples de nuestra vida. Como Jesús vivió en Nazaret como alguien común, nosotros también debemos aprender a reconocerlo en lo ordinario de cada día. Cuando vemos a Jesús no solo en los grandes milagros, sino en los detalles cotidianos, nuestra relación con Él se transforma profundamente. La tentación de limitar a Dios a nuestras expectativas. La actitud de los nazarenos también refleja cómo, muchas veces, nos empeñamos en limitar a Dios dentro de nuestras expectativas y entendimientos humanos. Ellos no podían concebir que el Mesías pudiera surgir de entre ellos, de una familia humilde y de una vida sencilla. Estaban atrapados en su visión limitada. Y, al hacerlo, rechazaron la manifestación de Dios en su vida. De manera similar, nosotros a menudo caemos en la tentación de encasillar a Dios en nuestra propia comprensión, esperando que actúe de acuerdo a nuestras expectativas humanas, en lugar de permitirle que se revele en su infinita grandeza y misterio. Intentamos moldearlo a nuestra imagen. Este tipo de limitación nos priva de experimentar la plenitud de su acción en nuestras vidas, ya que restringimos el alcance de lo que Él puede hacer por nosotros. Dios no está atado a nuestras ideas preconceptuadas. Él actúa de maneras que a veces escapan a nuestra comprensión. La humillación de ser rechazado. La experiencia de Jesús en Nazaret también nos ofrece una poderosa reflexión sobre la humillación. Aunque Él era el Hijo de Dios, vino a este mundo en humildad. Y una de las mayores humillaciones que experimentó
fue el rechazo de aquellos a quienes consideraba cercanos. A menudo, el rechazo más doloroso proviene de aquellos que conocemos bien. De aquellos que, por ser parte de nuestra historia, deberían habernos recibido con apertura y fe. Este rechazo nos invita a reflexionar sobre la humildad de Cristo, que, a pesar de este desprecio, no abandonó su misión. Jesús no permitió que la falta de fe de unos pocos empañara el propósito divino que traía consigo. La humillación que experimentó en Nazaret se convirtió en una oportunidad para mostrar su paciencia, su amor y su perseverancia en el cumplimiento de la voluntad del Padre. El llamado a no dejarnos definir por el juicio de los demás. Un mensaje subyacente en este pasaje es la necesidad de no dejarnos definir por el juicio de los demás. Aunque los habitantes de Nazaret rechazaron a Jesús por su origen humilde y su aparente falta de estatus, eso no impidió que él siguiera adelante con su misión divina. Este es un ejemplo de cómo, en nuestra vida, no debemos permitir que las opiniones o el juicio de los demás determinen nuestra identidad o nuestro propósito. A menudo, la sociedad tiende a juzgar a las personas por su origen, por su pasado o por su contexto. Sin embargo, Jesús nos enseña que nuestra valía y nuestro llamado provienen de Dios, no de los estándares humanos. Al igual que Él, debemos aprender a vivir según el propósito divino, sin ser detenidos por las opiniones ajenas, manteniendo la confianza en que Dios nos ha llamado y nos sostiene en su amor. La fe como un acto de libertad interior. La fe es también un acto de libertad interior. A través del ejemplo de Nazaret, vemos cómo la falta de fe está vinculada al cautiverio de nuestras propias limitaciones mentales y emocionales. Los nazarenos no eran incapaces de creer en Jesús, sino que eran reacios a abrir sus corazones a una nueva realidad que los desbordaba. Creían que lo conocían todo sobre él, y por ello no se sentían llamados a reconocer en él al Hijo de Dios. La fe, por tanto, no es solo un acto de aceptación pasiva, sino una decisión libre de abrirse a lo desconocido, de dejar que lo divino rompa nuestras estructuras mentales y nos impulse hacia un horizonte de posibilidades infinitas. Aceptar a Jesús en nuestra vida es dar un paso de libertad, un acto en el que nos liberamos de nuestros propios prejuicios y limitaciones para abrazar la revelación que Él nos trae. El desafío de vivir con fe en medio del rechazo. El rechazo que Jesús sufrió en Nazaret es también un desafío para nosotros como seguidores de Cristo. Vivir con fe no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos la incomprensión o el rechazo de aquellos a quienes amamos o con quienes compartimos nuestra vida. La vida cristiana no está exenta de dificultades, y la fe se prueba en esos momentos de desafío. El ejemplo de Jesús en Nazaret nos llama a mantener nuestra fe firme, a no dejarnos desanimar por las dificultades que surgen cuando nuestro mensaje no es aceptado o cuando nuestras buenas intenciones son malinterpretadas. Debemos recordar que, incluso en el rechazo, nuestra fidelidad a Dios es lo que nos fortalece, y que Él no nos abandona, sino que está con nosotros en todo momento. La sabiduría silenciosa de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha obrado con sabiduría silenciosa.
En el caso de Jesús, sus milagros y palabras eran poderosos. Pero su manera de vivir, su sencillez y humildad, era la verdadera sabiduría que transformaba los corazones. A menudo, el mundo está acostumbrado a la sabiduría ruidosa, aquella que se muestra con poder y grandeza. Sin embargo, la verdadera sabiduría de Dios se manifiesta en la humildad, en la paz interior y en el servicio desinteresado a los demás. La gente de Nazaret no comprendió esta sabiduría. Estaban acostumbrados a la vida común de un hombre sencillo, y les resultaba incomprensible que esa misma persona fuera el Mesías. La verdadera sabiduría no se muestra necesariamente en actos grandiosos, sino en una vida llena de amor, paciencia y servicio. A lo largo de los evangelios, Jesús muestra una sabiduría que trasciende las expectativas humanas, una sabiduría que se revela en el sacrificio, en la entrega y en la compasión por los demás. Así, la invitación es a buscar esa sabiduría en nuestro día a día, a vivirla en nuestras relaciones, en nuestra dedicación a los demás, y en la forma en que respondemos a las dificultades. El desafío de aceptar lo inesperado. El rechazo de Jesús en Nazaret también nos desafía a aceptar lo inesperado. Muchas veces, las bendiciones de Dios no llegan de la manera en que las esperamos. El pueblo de Nazaret esperaba a un Mesías de poder, un líder político o militar que los liberara. Pero Jesús vino como un hombre común, nacido en humildad. Esto les resultó difícil de aceptar, porque no podían imaginarse que lo divino se manifestara en una forma tan sencilla. En nuestras vidas, también podemos encontrarnos con momentos en los que la bendición de Dios llega de una forma inesperada. Puede ser que estemos esperando una respuesta clara, un milagro espectacular, pero Dios nos llama a estar atentos y a reconocer su obra en los detalles más simples. En lugar de rechazar lo inesperado, debemos aprender a recibirlo con humildad, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias no son las que habíamos imaginado. La sabiduría de Dios en la condición humana. Otro aspecto importante que emerge de este pasaje es cómo Jesús, siendo Dios, asumió nuestra condición humana. Al vivir entre nosotros, Jesús experimentó nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestros rechazos. Esta identificación con nuestra humanidad es un testimonio de la sabiduría de Dios, que no busca imponerse desde fuera, sino que se acerca a nosotros en nuestra fragilidad. La humanidad de Jesús es un llamado a reconocer la dignidad de cada ser humano, a ver la imagen de Dios en los demás, incluso cuando no cumplen con nuestras expectativas. Este aspecto de la vida de Jesús nos desafía a mirar a los demás con compasión y comprensión, a no juzgar según las apariencias, sino a reconocer la obra de Dios en cada persona, por más común que pueda parecer. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de lo que sabemos o entendemos, sino de cómo vivimos la humanidad de Cristo en nuestras relaciones con los demás. La confianza en el plan de Dios. A pesar del rechazo que Jesús experimentó en Nazaret, Él siguió adelante con su misión. Este es un ejemplo de confianza plena en el plan de Dios, que no se ve afectado por los rechazos o las dificultades externas.
Jesús sabía que su propósito no dependía de la aceptación de los demás, sino de la voluntad de su Padre. De la misma manera, nosotros estamos llamados a confiar en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no sean favorables. El mundo nos puede ofrecer muchas razones para dudar y desanimarnos, pero al mirar a Jesús, encontramos el modelo de confianza en la voluntad de Dios. No podemos controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La fe implica precisamente esto. Confiar, incluso cuando las cosas no van como esperábamos. Y seguir adelante con esperanza, sabiendo que Dios está al control de todo. La paciencia en la espera. Jesús también nos enseña paciencia. A través de su respuesta a la falta de fe en Nazaret. Él no se enfurece ni se aleja de ellos, sino que, a pesar del rechazo, sigue adelante con su misión. La paciencia es una virtud esencial para el cristiano, especialmente cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión. La paciencia nos permite esperar en Dios, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Es difícil ser paciente cuando no vemos cambios o respuestas rápidas. Pero la paciencia es un acto de fe. Una forma de confiar en que Dios tiene su propio tiempo y propósito. Al igual que Jesús, somos llamados a vivir con paciencia, esperando en la voluntad de Dios y en su perfecto plan para cada uno de nosotros. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando la evidencia externa nos lleva a dudar. La fe que transforma. La falta de fe en Nazaret impidió que Jesús realizara muchos milagros. Este hecho resalta cuán importante es la fe en la vida cristiana. La fe no solo nos permite ver la acción de Dios, sino que abre las puertas a su poder transformador. Sin la fe, la gracia de Dios no puede obrar plenamente en nosotros. La fe, entonces, no es algo pasivo, sino activo. Nos permite cooperar con Dios en su obra de redención. Cuando vivimos con fe, no solo vemos los milagros de Dios, sino que también somos transformados por ellos. La fe cambia nuestras perspectivas. Nos da esperanza en medio de las pruebas. Y nos capacita para vivir con amor y compasión. Por lo tanto, es importante que cada día renovemos nuestra fe, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para ver su obra y que fortalezca nuestra confianza en Él, para que podamos experimentar su poder transformador en nuestra vida. El poder de la fe en lo imposible. La fe tiene el poder de abrir puertas, incluso cuando todo parece cerrado. A pesar de que en Nazaret no hubo grandes milagros. Por la falta de fe, este pasaje nos recuerda que la fe puede mover montañas. Cuando creemos en Dios, aunque no comprendamos completamente lo que está sucediendo, abrimos el espacio para que Él obre en nuestras vidas. La falta de fe en Nazaret no significó que Dios dejara de amar a su pueblo, sino que su falta de apertura les impidió recibir las bendiciones que tenían a su alcance. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar situaciones que parecen imposibles de resolver. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestras luchas personales, o en nuestra búsqueda de paz interior. Sin embargo, la fe nos invita a creer
que Dios está actuando en medio de nuestra vida. Incluso cuando las circunstancias no muestran señales visibles de cambio. A veces, los milagros no son espectaculares ni inmediatos. Pero la fe nos permite ver a Dios trabajando en lo sutil. En lo que no se ve, pero se siente. Este es el poder transformador de la fe. No depende de lo que podemos ver o comprender, sino de nuestra disposición a confiar en el amor y la sabiduría de Dios. Aun cuando las respuestas no llegan de la forma en que las esperamos. La fe nos lleva a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano. En lo aparentemente insignificante, pero que, en las manos de Dios, se convierte en algo extraordinario. Si mantenemos nuestra confianza en Él, veremos que lo imposible se hace posible a través de su gracia. La invitación a creer más allá de las apariencias. Una lección crucial de este pasaje es la invitación a mirar más allá de las apariencias. La gente de Nazaret no pudo ver la divinidad de Jesús, porque se quedaron atrapados en las apariencias externas. Lo conocían como el hijo del carpintero, como alguien de su propio pueblo. Y por eso les resultaba imposible aceptar que él fuera el Mesías. La fe verdadera nos invita a ver más allá de lo que está frente a nuestros ojos y a descubrir lo que está oculto a simple vista. La presencia de Dios en lo cotidiano, en lo cercano. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos quedamos atrapados en lo superficial. Nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos o escuchamos, sin darnos cuenta de que muchas veces Dios se manifiesta en lo más sencillo y humilde. La verdadera fe nos pide que miremos más allá de lo obvio, que descubramos a Dios no solo en lo que brilla, sino también en lo que parece insignificante. Este es el reto que Jesús presenta. Mirar con los ojos del corazón y no solo con los ojos físicos. Esta invitación es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Nos llama a cuestionar nuestras expectativas y prejuicios, a no juzgar apresuradamente ni a basarnos únicamente en lo que podemos ver a simple vista. La verdadera fe se ejercita cuando decidimos ir más allá de lo evidente, cuando buscamos a Dios, incluso en los lugares y momentos que parecen mundanos. El regalo de la fe, un tesoro interior. La fe es un tesoro que Dios pone en nuestro corazón. Y, aunque a veces parezca pequeña o débil, tiene el poder de transformar toda nuestra vida. Jesús nos llama a valorar ese don, a cuidarlo, a nutrirlo y a permitir que crezca en nosotros. Al igual que la semilla que crece de manera silenciosa. La fe no siempre es visible, pero su poder es inmenso. La fe es un regalo de Dios que debemos cultivar con oración, con apertura a la gracia y con una vida dedicada a su voluntad. La necesidad de la comunidad en la fe. El pasaje también nos habla de la importancia de la comunidad en el camino de la fe. Jesús, aunque fue rechazado en Nazaret, no abandonó su misión. Aunque en su tierra natal no fue aceptado como el Mesías, él continuó enseñando, sanando y proclamando el reino de Dios. Esto nos recuerda que, aunque nuestra fe es algo personal, también necesitamos la comunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. La comunidad cristiana es un lugar donde podemos compartir nuestras dudas, nuestros temores, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Es en la comunidad donde podemos
Encontrar apoyo, aliento y sabiduría. Para seguir adelante, especialmente cuando nuestra fe se ve puesta a prueba. Aunque Jesús fue rechazado en Nazaret, no dejó de ofrecer su mensaje. De manera similar, la comunidad de creyentes está llamada a seguir adelante con la misión de anunciar el reino de Dios, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos. El caminar juntos como comunidad nos ayuda a mantener nuestra fe viva, a recordarnos unos a otros que Dios está presente, incluso en medio de la dificultad. En momentos de duda, la fuerza de la comunidad puede ayudarnos a recordar las promesas de Dios y a renovar nuestra confianza en Él. El rechazo de Jesús en Nazaret es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la misión de Dios sigue adelante y que, como comunidad, debemos seguir adelante con Él. La aceptación de la diversidad de respuestas. Cada persona tiene una respuesta única a la fe y a la invitación de Jesús. No todos reaccionarán de la misma manera ante su mensaje. Y esta diversidad de respuestas es parte del plan de Dios. En Nazaret, algunos rechazaron a Jesús, mientras que otros, como los discípulos, lo siguieron con fe y dedicación. De igual manera, en nuestra vida cotidiana, encontraremos diversas respuestas al mensaje de Cristo. Algunos nos apoyarán, otros no nos comprenderán. Y algunos incluso nos rechazarán. La respuesta de cada persona es una expresión de su libertad. Y debemos aprender a aceptar la diversidad de respuestas. Jesús nos llama a ofrecer su mensaje con amor y humildad, sin esperar que todos respondan de la misma manera. La fe es un acto libre y personal. Y debemos respetar el camino de cada uno. Mientras seguimos adelante en nuestra propia jornada de fe, Jesús nos mostró que, aunque enfrentó el rechazo, nunca dejó de ofrecer el mensaje de salvación. Y esa es nuestra tarea también, seguir anunciando el reino de Dios, sin desanimarnos por los rechazos. La paciencia en la siembra de la fe. La paciencia es esencial cuando se trata de la fe. La fe no siempre da frutos de inmediato. Y a veces los resultados de nuestras oraciones y esfuerzos pueden tardar mucho tiempo en manifestarse. Jesús, al ver el rechazo de Nazaret, nos muestra que la fe debe ser sembrada con paciencia, confiando en que Dios obrará a su debido tiempo. El hecho de que Jesús no se desanimara por el rechazo nos enseña a ser pacientes, a continuar sembrando semillas de fe, sabiendo que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando en cada corazón. El desafío de la fe en medio de la incredulidad. En este pasaje, vemos que la incredulidad de los habitantes de Nazaret es un obstáculo para los milagros y la obra de Dios. Este es un recordatorio de que la fe no solo depende de la voluntad de Dios, sino también de nuestra disposición a abrirnos a su obra en nuestras vidas. La fe requiere una actitud de receptividad, de apertura al misterio de Dios, y no de rechazo ante lo que no podemos comprender. La incredulidad en Nazaret nos desafía a preguntarnos, ¿estamos realmente abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, incluso cuando no lo comprendemos completamente? La fe es una actitud de confianza y de rendición ante lo divino, que a veces escapa a nuestra comprensión.
Si nos cerramos a lo que Dios quiere hacernos ver, limitamos las posibilidades de su acción en nuestras vidas. La incredulidad puede ser una forma de protección, de defensa ante lo que nos parece incierto o inalcanzable. Pero Dios nos invita a ir más allá de nuestra zona de confort, a confiar en Él incluso cuando no podemos ver todos los detalles del camino. Este pasaje nos recuerda que la fe no siempre es fácil, y que a veces necesitamos superar nuestras propias dudas para permitir que Dios obre. El ejemplo de Jesús es claro, aunque enfrentó el rechazo. Siguió adelante con su misión, confiando en que la voluntad de su Padre se cumpliría. El desafío para nosotros es aprender a confiar en ese proceso divino, aunque las circunstancias externas no siempre nos den razones evidentes para creer. La humildad en la respuesta al rechazo. Jesús, a pesar de su frustración al ser rechazado, no respondió con ira ni resentimiento. En lugar de eso, siguió adelante con la misión que Dios le había encomendado, sin dejarse afectar por la falta de fe en su pueblo natal. La humildad de Jesús en este contexto es un ejemplo poderoso para nosotros. Cuando somos rechazados o no comprendidos, a menudo nos sentimos heridos o frustrados. Sin embargo, el llamado de este pasaje es a responder con humildad, a continuar nuestro camino con paciencia y sin amargura, confiando en que el rechazo no define nuestro valor ni nuestra misión. La humildad nos permite seguir adelante incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Nos permite ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que, aunque no siempre tenemos control sobre las respuestas de los demás, sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Jesús nos muestra que el rechazo no tiene que determinar nuestro futuro. Al contrario, nos invita a continuar siendo fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin esperar que todos nos comprendan o nos apoyen. El poder de la fe en el corazón humano. La fe es un regalo que se da libremente, pero depende de nuestra disposición para abrir nuestro corazón a ella. La incredulidad que encontramos en los habitantes de Nazaret nos revela una verdad profunda sobre el corazón humano. La fe no es algo que se pueda forzar, ni algo que se pueda imponer desde el exterior. La fe nace del interior, de la capacidad del ser humano para abrirse a la luz divina, para reconocer la verdad en medio de la oscuridad de nuestras dudas y temores. Cuando Jesús llega a su ciudad natal, nos muestra que el reino de los cielos no se impone por la fuerza, sino que se ofrece libremente a cada corazón. El rechazo de Nazaret es una imagen de cómo, a veces, el corazón humano, cegado por sus propias expectativas y prejuicios, no puede recibir la gracia que se le ofrece. Este es el gran desafío de la fe. Reconocer y aceptar que lo divino no siempre se muestra de la forma que esperamos, pero que su presencia está allí, esperando ser reconocida en nuestra humildad. La importancia del testimonio personal. El rechazo de Jesús en Nazaret también nos invita a reflexionar sobre el poder del testimonio personal. A veces, el hecho de que conocemos a una persona de una manera muy familiar puede impedirnos ver sus cualidades más profundas. Es un recordatorio de la importancia de no subestimar el poder del testimonio personal y de cómo,
a veces, aquellos más cercanos a nosotros. Son los que más difícilmente pueden recibir el mensaje que ofrecemos. En nuestra vida cristiana, estamos llamados a ser testigos del amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones. Pero es posible que, al igual que Jesús, enfrentemos momentos de rechazo. A menudo, aquellos que nos conocen mejor son los que más cuestionan nuestra fe, nuestra transformación o nuestra dedicación a Dios. Sin embargo, esto no debe desanimarnos. Al contrario, debemos ver esto como una oportunidad para vivir nuestra fe con mayor profundidad y humildad, confiando en que el testimonio auténtico, aunque pueda ser rechazado, siempre tiene el potencial de transformar corazones. El reino de Dios es para todos, pero requiere apertura. Jesús, al ser rechazado en su propia ciudad, nos muestra que el reino de Dios no depende de nuestra pertenencia a un grupo o a un linaje particular. El hecho de que los nazarenos, que conocían a Jesús desde su infancia, no pudieran reconocerlo como el Mesías, subraya que el reino no está limitado por la cultura, el contexto social o el conocimiento previo. La apertura del corazón es la única condición para poder recibirlo. Esto también nos lleva a reflexionar sobre cómo, a veces, nos sentimos tentados a pensar que, por nuestra educación religiosa, por nuestro conocimiento o por nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, estamos ya en una posición de privilegio para recibir el reino. Sin embargo, lo que realmente importa es nuestra apertura a la acción de Dios en nuestras vidas. El reino de los cielos es un regalo para todos, pero solo aquellos que están dispuestos a recibirlo, a abrir su corazón a la novedad de Dios, podrán entrar en él. La respuesta ante el rechazo, perseverancia en la misión. Un mensaje poderoso que emerge del rechazo. En Nazaret es la respuesta de Jesús. Él no se detiene, ni se deja vencer por la incredulidad de su pueblo. A pesar de que la falta de fe en Nazaret limitó el alcance de sus milagros, Él no se rindió. Jesús sigue adelante con su misión, sin dejarse atrapar por la frustración o el dolor del rechazo. Esta actitud de perseverancia es un ejemplo para nosotros. En nuestra vida, también debemos aprender a perseverar en la misión que Dios nos encomienda, incluso cuando enfrentamos el rechazo o la incomprensión de aquellos a nuestro alrededor. La verdadera misión cristiana no se mide por el éxito inmediato o la aceptación popular, sino por nuestra fidelidad al llamado divino. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, Jesús nos invita a seguir adelante con confianza, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. El poder del testimonio silencioso. Aunque Jesús no pudo realizar grandes milagros en Nazaret, debido a la falta de fe, no se detuvo en su labor de enseñar y predicar. Este hecho nos muestra que el testimonio de vida es más importante que cualquier milagro visible o demostración externa. Jesús nos recuerda que la verdadera transformación no siempre es visible de inmediato. A veces, el testimonio de nuestra fe es un acto silencioso, interior, que no requiere de aplausos o reconocimientos humanos, pero que tiene un impacto eterno en el corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar. Este testimonio silencioso es poderoso, porque demuestra que, aunque no veamos resultados inmediatos,
Estamos siendo fieles a la misión que Dios nos ha confiado. Cada acto de amor, cada palabra de esperanza, cada gesto de perdón tiene un valor eterno, aunque no siempre sea reconocido de inmediato. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir de manera auténtica, sin preocuparnos por la aprobación externa, pero con la confianza de que nuestro testimonio es una semilla que, tarde o temprano, dará frutos. La dificultad de cambiar las expectativas humanas. El rechazo en Nazaret también refleja la dificultad que tienen las personas para cambiar sus expectativas y abrirse a lo nuevo. Los habitantes de Nazaret estaban atrapados en su visión de Jesús como alguien común, alguien que no podía ser más que un simple carpintero. Esta visión cerrada los impedía ver más allá de lo que ya conocían, y por tanto, no podían recibir la plenitud del mensaje que él traía. Esto se puede aplicar a nuestras propias vidas. A menudo, estamos atrapados en nuestras propias expectativas y limitaciones. Y esto nos impide ver la obra de Dios cuando se manifiesta de maneras inesperadas. La fe requiere precisamente esto: la capacidad de ver más allá de nuestras expectativas, de dejar que Dios nos sorprenda y nos transforme, y de abrirnos a lo nuevo que Él tiene para nosotros. La libertad de elección en la fe. Uno de los aspectos más importantes de este pasaje es el recordatorio de que la fe es una elección personal. Jesús no obliga a nadie a creer en Él ni a seguirlo. La incredulidad de Nazaret muestra que, aunque la gracia de Dios está disponible para todos, no todos están dispuestos a recibirla. La libertad de elección es fundamental en la relación con Dios, ya que Él respeta nuestra libertad para elegirlo o rechazarlo. Esta libertad implica que, aunque Dios siempre está presente y ofrece su gracia, cada uno de nosotros debe decidir cómo responder a su llamado. La fe no es una imposición, sino una respuesta libre al amor de Dios. En nuestra vida, debemos recordar que la fe crece cuando elegimos libremente abrir nuestro corazón a la acción de Dios, y esto requiere valentía y humildad. La fe verdadera, más allá de los milagros. Finalmente, el pasaje de Nazaret nos invita a reflexionar sobre lo que constituye una fe verdadera. Jesús realiza milagros en otros lugares, pero en Nazaret, donde la gente se enfocó demasiado en lo mundano y en sus propias expectativas, los milagros fueron limitados. La verdadera fe no depende de milagros visibles, de señales espectaculares, sino de una apertura profunda al misterio de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Jesús nos enseña que la verdadera fe es la que, incluso en medio de la oscuridad, sigue confiando en Dios y permanece fiel a su voluntad. La fe no es solo una respuesta a lo que vemos, sino una confianza total en lo que no vemos, en la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos entender completamente su acción. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel.